Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal Desde Linux con Amor. Soy José Cortés y hoy os traigo un vídeo en el cual os voy a explicar las diferencias que hay entre una distribución estable y una distribución de liberación continua, ¿vale? Para ello vamos a responder a las dos cuestiones que os planteo en esta diapositiva. ¿Qué son y a quién van dirigidas? Muy bien. Lo primero de todo, ¿qué es una distribución estable en este caso, ¿no? Una distribución estable es aquella que no recibe actualizaciones en las versiones de sus paquetes. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que se libera una versión estable, no se va a actualizar una determinada versión. Pongamos el ejemplo, por ejemplo, de LibreOffice. Ahora LibreOffice creo que en Debian 11 está en la versión 7. Lo que sea. Cuando LibreOffice vaya a liberar la versión, por ejemplo, una hipotética versión 8, desde los repositorios estables de Debian no va a haber una actualización de versión. ¿En qué se centra entonces el equipo de Debian, por ejemplo, o de cualquier otra distribución cuya base sea el soporte basado en la estabilidad? Se basan en la actualización de paquetería, pero solamente en cuestiones de seguridad. Si se descubre algún bug, alguna vulnerabilidad en un determinado componente, lo que hacen es corregirlo, pero no hacen actualizaciones en su paquetería estable. Y ojo, es importante distinguir esto. No quiere decir que Debian no pueda tener paquetería nueva o paquetería novedosa. Existen metodologías. Ya conocemos, que alguna vez lo hemos visto aquí, se pueden añadir distintas fuentes. Los PPAs, por ejemplo, en Ubuntu, se puede instalar servicios como Flatpak, que evidentemente ya se saltan toda esa parte, ¿no?, de congelación de paquetería. Incluso Debian incluye sus versiones inestables y demás que lo que hacen es proporcionar al usuario un software un tanto más moderno, pero que no está testeado por el equipo de Debian y por tanto no lo pueden meter dentro de las ramas testing o estables, ¿vale? ¿Esto qué implica? ¿Qué implica? Implica que para un equipo que se le demanda cierta estabilidad, como puede ser un servidor, de ahí que estas distribuciones estables estén más pensadas para equipos cuya perturbabilidad implique pérdidas económicas, como puede ser un servidor de datos, esté enfocado a ese tipo de servicios, ¿no? Está pensado en una distribución estable en ese tipo de servicio. Evidentemente, todo en esta vida tiene un ciclo de vida definido igualmente, ¿vale? Porque no tiene sentido que, por ejemplo, haya ciertos servicios que estén soportados, por ejemplo, en la versión 7 de Debian. No tiene sentido que un servicio del año 2013, por ejemplo, cuando se liberó la versión 7, estén ahora, hoy en el año 2021, estén activos sin recibir ninguna actualización en cuanto a versiones, de que las versiones incluyen, aparte de las mejoras de seguridad que se entienden, incluyen también mejoras en la funcionalidad de sus componentes, ¿vale? Entonces, en una distribución estable es bastante común hablar de vida del soporte extendido o ciclo de vida, ¿vale? Si veis en la web de Ubuntu o incluso en la web de Debian o cualquier otra distribución que sea estable, vais a ver este tipo de nomenclatura como LTS, que significa Long Time Support, y demás. ¿Esto qué implica? Pues que durante un determinado tiempo, normalmente suelen ser 5 años, porque aquí la que manda casi siempre es Debian, que es la madre de casi todas las estables, es durante esos 5 años se va dando soporte a esa paquetería.
Cuando concluye ese periodo de 5 años, se puede seguir utilizando Ubuntu 20.04 o Debian 10 o Ubuntu, por ejemplo, o Linux Mint, que es otro ejemplo. Sí, se puede utilizar, pero existen ciertas vulnerabilidades que ya no van a estar cubiertas. Es un compromiso que tiene que haber entre la integridad de tu equipo, ¿vale? Y lo aclimatado que estés. Normalmente una versión de Ubuntu sobre la siguiente no suele haber nada traumático que te haga rehuir de actualizar. No suele haber. Después hay criterios personales porque pueden entrar un poco a jugar en favor o en contra, ¿vale? Entonces, en una distribución estable, lo que se pretende es dar un mayor peso a la solidez frente a la modernidad de tener una paquetería pues eso, una paquetería un tanto más actual, ¿no? ¿Vale? Ese sería lo que es una distribución estable. Ejemplos de distribuciones estables hemos hablado ya de 3. Hemos hablado de Debian, que hemos hablado que, bueno, pues aunque existen 3 ramas de desarrollo, la estable, testing y la inestable o SID, que SID es Still in Development, sigue siendo uno de los grandes buques insignia de Linux y de la estabilidad. Y desde hace ya varias versiones están en una gama de desarrollo, en un plan de desarrollo de mantenimiento de al menos durante 5 años. Se liberan, cada 2 años se libera una versión de Debian y se le da un plazo de actualizaciones de 5 años. Muy bien. Ubuntu es otra de las distribuciones más famosas, ¿vale? Tiene liberaciones de código cada 6 meses, una en el mes de abril y otra en el mes de octubre, y se les da actualizaciones a estas versiones durante 9 meses, salvo en el lanzamiento de las versiones LTS, que son cada 2 años, o lo que es lo mismo, cada 4 versiones intermedias, se lanza una versión estable que tiene un soporte de 5 años, ¿vale? En este caso, la base del Ubuntu es Debian. Normalmente suelen coger la rama testing. Y por último, Linux Mint, que es una distribución basada en Debian y que también está basada en Ubuntu. Tiene 2 ramas también de desarrollo. Tiene un ciclo de vida similar al de los 2 anteriores, igual 5 años. Cada 5 años se realizan actualizaciones se da soporte a estas versiones. Muy bien. Hay más ejemplos, pero quizás estos 3 sean los más conocidos. Y una distribución de liberación continua es aquella, o también llamada rolling release, es aquella que recibe actualizaciones de forma constante. Según se van recibiendo mejoras en un determinado paquete, ese mismo paquete es evaluado por el equipo de desarrollo de la distribución, ¿vale? Y la lanza a sus repositorios, ¿vale? Una distribución de liberación continua, y aquí yo creo que casi todos pensamos en Arch Linux como una de las grandes, no tiene un ciclo de vida definido. Y si podrías tener una instalación que has realizado hace 15 años de tu distribución y mediante actualizaciones sucesivas tener el equipo a la última versión sin necesidad de hacer ninguna reinstalación, que es quizás lo más atractivo de una distribución rolling release. En ciertos segmentos de Linux, que se hacen llamar también de liberación continua, se hace una pequeña retención de paquetería, ya que evidentemente cuando se lanza un paquete, evidentemente este no es puesto directamente en los repositorios. Tiene que haber un cierto control, sobre todo de la integración del sistema. Incluso hay veces que
que los sistemas son reactivos y aunque hay una cierta evaluación, pues puede ocasionar el crasheo de tu sistema, lo que es un gran inconveniente, sobre todo para equipos de productividad. Por eso, como comentaba anteriormente, podemos tener una distribución rolling release como dando un servicio, por ejemplo, de servidor de datos, pero existe una probabilidad que si recibe una actualización de versión puede crashear o puede perder una cierta funcionalidad que le hiciera funcionar anteriormente, ¿vale? Cuando existe un periodo de retención un poquito mayor, se le denomina distribuciones semi-rolling release, porque pasa un pequeño filtro temporal en el cual se testean los paquetes en el sistema y una vez que ya están bien confirmados su integridad, pues se liberan en los repositorios de la distribución. Ejemplos de estas distribuciones, pues tenemos, yo he puesto 3, una es Arch Linux, por ser Baluarte, como de estableces Debian, de Rolling Release es Arch Linux. Es un modelo basado en, como digo, en la puesta en su servicio de paquetería muy moderna, a la par que robusta, ¿vale? Y ahí estamos hablando además del sistema que no de las paquetes. Arch Linux es una de las distribuciones que parece una contradicción, puede ser incluso más estable y más robusta que, por ejemplo, un Ubuntu o un Linux Mint. Es un modelo, como pongo al final, de solidez indiscutible. Por otro lado tenemos Fedora, otro tipo de distribución, en este caso es un canal de software, vamos a llamarlo así, aunque quizás a lo mejor el término no es el más adecuado. Intermedio de Red Hat. Red Hat ya sabemos que es una gran empresa dedicada sobre todo a dar soporte a empresas tecnológicas y que recibe actualizaciones de software de forma continuada. Digamos que el canal de Fedora sería como una rama de pruebas en el cual al usuario común, al usuario que puede ser tú, puede ser yo perfectamente, recibe actualizaciones de ese software, se hacen pruebas en él y después son lanzadas a su rama principal, ¿vale? Es una distro muy moderna, es una distro que también apuesta mucho por el avance técnico y tecnológico, ya que sobre todo viene apoyado por un gran proyecto detrás como es Red Hat. Y un ejemplo de distribución semi-rolling que se me viene muy a la cabeza es Manjaro Linux, que se basa en Arch Linux, pero como os he comentado es bastante relajada a la hora de liberar el contenido a la web, ¿vale? A su web, a sus repositorios, quiero decir, ¿vale? Aunque bien es cierto que también emplea repositorios o puede emplear repositorios de Arch Linux. O sea, esto no quita que un Manjaro Linux pueda recibir también actualizaciones modernas como un Arch, ¿de acuerdo? Pero su filosofía difiere un poquito, con lo que os he comentado simplemente. Y ahora la gran pregunta, ¿y cuál elijo? Si ya es bastante difícil elegir entre Nome, entre Plasma, entre LXD, LXQT, Cinnamon, todos los entornos de escritorio, ¿cuál es el que debo de elegir? Bueno, esto no hay una respuesta única, no hay una respuesta única para nada, entonces pues bueno, yo os puedo dar un poco mi opinión, ¿vale? Yo creo que tanto si eres novato, mejor dicho, novel, en Linux, tanto si eres una persona que lleva poco tiempo como una persona veterana, yo te recomiendo que te vayas a Restable. Y te voy a decir por qué. Si eres un usuario corriente y abundante, si eres, por ejemplo, si te dedicas, por ejemplo, a testear software, evidentemente, pues a lo mejor te interese trabajar en otro tipo de entorno. Pero si eres una persona que eres un usuario convencional que viene de Windows, por ejemplo, o de MacOS, viene de utilizar Windows 7 o Windows 10 y te encuentras en esta situación, posiblemente tú estés mejor en una distribución estable.
y mucho mejor si esa distribución estable tiene paquetería o tiene versiones que te dan soporte durante 5 años. ¿Quiere decir que va a estar los 5 años con él? Posiblemente no. Posiblemente cambies de versión mucho antes. ¿Por qué? Porque cada 2 años se libera una versión estable. Entonces vas a ver que ciertos componentes, ciertas características de tu versión, pues bueno, te pueden venir bien, no te pueden venir bien. A lo mejor has cambiado de equipo entre medias, o tu equipo ha dejado de funcionar bien porque ya es un poco antiguo y el kernel más moderno me va a fastidiar, pues a lo mejor te interesa quedarte en la versión anterior. Pero si tu equipo tiene todavía ese plus que puede ir funcionando un poquito mejor con un kernel superior, vas a actualizar, ¿vale? Entonces, estar en una distro estable implica monotonía, sedentarismo, no implica eso. Lo que implica es que tú estás con una paquetería bien mantenida y no te importa tanto tener la última versión de Kdenlive, por ejemplo, ¿vale? Desde los repositorios oficiales. Que como digo, luego hay alternativas que ya los hemos visto en el canal, por ejemplo, con la instalación a través de Flatpak. Ahora, si tú prefieres un ambiente más moderno porque te dedicas a ello, digamos eres diseñador web, por ejemplo, y necesitas tener lo último en paquetería, o no sé exactamente cuál es el criterio, o incluso, yo no sé, una versión nueva, por ejemplo, de Pipewire o cualquier historia, ¿no? Pues quizás te interesa estar en otro tipo de entorno, te interesa estar en otro tipo de escritorio, te interesa estar en otro tipo de... O sea, cambia directamente todo el paradigma. Entonces, a lo mejor, posiblemente, tú seas una persona que necesite una distro tipo Rolling. Manjaro, Endeavour son buenas opciones para empezar, ¿vale? Yo particularmente prefiero Manjaro. A mí Endeavour es una distro que no me termina de convencer. Heredera del antiguo Antergos, pero veo que no me gusta. No hay algunas cositas que la veo que anda un poquito coja. Pero bueno, estos son criterios personales, como digo. Y ahora, si ya eres un consolidado y te atreves, pues puedes probar con Arch Linux, que es un sitio donde vas a entrar, vas a empezar y seguramente te vas a quedar, ¿vale? Si tienes un equipo que funciona bien con Arch, te vas a quedar en Arch. Yo ya he comentado en alguna ocasión que este equipo en el que estoy grabando manejaba Arch Linux y porque tuvo un problema con el kernel y me dio un poco de pereza todo, porque no tenía casi tiempo, al final opté por volver a Debian 10 y estuve en Debian 10 durante bastante tiempo hasta que me pasé a testing. O sea que al final son cosas que van un poco también en función de tu disponibilidad, de tus conocimientos, porque una distro estable, y esto es una generalidad, una distro estable no vas a tener tantos problemas cuando ya la has configurado. Si bien es cierto que esto puede cambiar, puede haber fallas, una actualización de seguridad mal aplicada o simplemente que algún componente de tu distribución se corrompa, puede pasar. Pero es más fácil que tengas un problema con una distro semi-rolling release o rolling release, como Arch Linux, que no sepas cómo configurar o que hayas aplicado mal una actualización y ahí vas a tener un problema, ¿vale? Porque si no estás demasiado puesto en todo esto, posiblemente tu alternativa sea hacer una reinstalación, lo que implica más tiempo, un calentamiento de cabeza mucho mayor y al final posiblemente si tienes un problema con Arch Linux o con una distribución de rolling, lo que vas a hacer va a ser querer huir de allí y irte al resguardo de una distribución más estable, ¿no? Entonces, pues bueno, como digo, son distintas alternativas, hay que elegir efectivamente la que mejor nos convenga y nada, yo creo que lo bueno que tiene Linux es precisamente esta polarización aquí también, que haya polarización aquí, porque yo creo que cubre un gran espectro de usuarios y yo creo que cosas que parece que nos separan, como precisamente estas cosas, que parece que incluso se forman bandos de yo soy de tal, yo soy de cual, no, somos todos de Linux, lo que nos gusta es Linux.
Que yo elijo un modo de desarrollo, o elijo un entorno, o elijo una distribución, es un criterio personal. Pero lo bueno que tiene Linux es precisamente eso, la diversidad. Entonces, no, entre todos deberíamos de mantener el ecosistema de Linux y sobre todo no entrar en disputas que no tienen ningún sentido, ¿vale? Eso es una pequeña reflexión que os dejo al final, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado el contenido del vídeo, dale a like si os gusta, como digo, el contenido, suscribiros al canal si lo creéis conveniente, os doy muchísimas gracias a todos por las suscripciones que está habiendo durante este mes. Es un canal, como digo yo, muy pequeñito. Es verdad que últimamente subo bastante más contenido, pero bueno, estas cosas pueden cambiar. A lo mejor luego pues no subo contenido en una buena temporada, pero bueno. Si queréis también podéis seguir en Twitter, en Desde Linux YT. Y poco más que contaros. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.